Muy bien. Hoy vamos a hacer algo que no he hecho en mucho tiempo y vamos a regresar a Mateo 6, el capítulo 6, y vamos a estar predicando del versículo 25 al 34. Y si usted se está preguntando por qué estoy haciendo eso, es que quiero regresar otra vez y empezar a predicar otra vez cada capítulo. Nos tomaría otros 3 años más, yo creo, ¿verdad? No, en cierta manera he querido, he sentido predicar este mensaje que de alguna manera ya prediqué un mensaje, no en la manera en que lo voy a predicar hoy, pero hace unos 3, 4 semanas hablaba con nuestro hermano Laureano y le digo, ¿sabes qué? Tengo un mensaje que el Señor me ha estado inquietando por hacer y quiero predicarlo. Y a otros hermanos les comentaba, quiero predicarlo, aunque hemos estado predicando consecutivamente y estamos en el capítulo 23 de Mateo. Entonces regresar al capítulo 6 se me hace necesario explicarle la razón, ¿verdad? Creo que este mensaje no solamente es un mensaje que habla a mi vida, a mi familia en estos tiempos, pero que también es un mensaje que habla a toda la iglesia, a los hijos de Dios. Amén. Así que por favor puede abrir la Biblia en Mateo 6, versículo 25, y vamos hasta el versículo 34. Si tiene la Biblia abierta, damos lectura a la palabra del Señor y dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Y aquí Jesús hace una pregunta, como es usual, una pregunta retórica, y dice: ¿no es la vida más que el alimento? Y podemos añadir acá, porque está implícito después de la conjunción y, podemos añadir y ¿no es el cuerpo más que la ropa? Está implícito ahí. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en los graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra pregunta retórica: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? La respuesta es nadie. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Pongamos atención al verso 30. Jesús, intensamente enseñando a los discípulos, dice: y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis, diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. La razón de eso es porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Los paganos, aquellos que no tienen fe en Cristo, aquellos que no creen en Dios, ellos buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará. Esa palabra cuidará en el original se podría traducir literalmente: cada día
se preocupará o cada día trae su preocupación. Y del mismo modo, bástale a cada día sus propios problemas. La palabra problemas en el original es la palabra que significa maldad o perversidad. Entender todas las cosas que el Señor nos ha dado como cristianos requiere estar siempre atentos a su palabra, requiere ser hombres y mujeres de fe. Porque, por supuesto, el mundo y Satanás quiere que nosotros nos olvidemos de que hemos sido objetos de las más grandes bendiciones cuando no las merecíamos. A manera de introducción, quiero contarles un poco acerca de algo muy personal para mí y para mi familia, pero quiero compartirlo. Muchos de ustedes conocen a mi madre, algunos no. El nombre de mi madre es Olivia Fernández. Ella es un regalo para la familia. Ella fue una madre sola que crió a 3 hijos sin ninguna ayuda, sin un esposo. Desde que mi padre faltó en la casa, las cosas no fueron fáciles. Al contrario, fueron muy difíciles, especialmente para ella, que asumió la responsabilidad de cuidar y alimentar a 3 hijos. Y entre ellos había uno muy difícil. Ahí en un paréntesis yo dejo que usted llene el nombre del más malcriado de la casa. ¿Ok? Nada más tenga buena imaginación y no me confunda con él. ¿Ok? Mi madre solo completó el 2º año de primaria. Sus padres la enviaron a trabajar desde muy pequeña a casas en nuestro país de personas apoderadas. Trabajó mucho limpiando casas, cuidando niños. Y cuando ganaba, lo único que hacía era enviar el dinero para que su familia pudiera tener alimentos. Cuando se casó, la historia no cambió, siguió luchando en la vida con las adversidades que trae el ser un ser humano. La pregunta, cuando ella ya se casó, se separó y tenía 3 hijos, la pregunta constante no era cómo íbamos a vivir la vida, sino cómo era que íbamos a vivir la semana que venía. Ella tenía de alguna manera religión y decía creer en Dios y oraba y nos enseñaba de alguna manera a buscar a Dios y a confiar en Dios. Por muchos años fuimos testigos de cómo trabajó arduamente, vendía cualquier cosa como platos, juguetes, calcetines y cosas que ella encontraba para vender para poder ganar, y ganaba muy poco. Aún así salió adelante, compró un terreno, construyó una casa pequeña para poder proteger a sus hijos pequeños y darles alimento. Parecía que todo estaba en contra de ella. Una mujer apenas de 4 pies y 11 pulgadas de altura, sola, sin esposo, sin educación y en un pueblo pequeño. Y sin embargo, nunca faltó techo, ni comida o ropa. Para mí, siendo el mayor, era enigmático entender cómo ella podía hacer todas esas cosas con tan poco. Siendo grande y ya cristiano, comprendí que la mano de Dios siempre estuvo presente. No le podemos dar crédito a nada más que Dios. Dios estuvo proveyendo por su gracia común, no una gracia salvadora, pero por su gracia común estuvo proveyendo, y a través de su providencia nos dio alimento, cuidado y amor a través de ella. Recuerdo en una ocasión, estando ya en Los Ángeles, California, la situación estaba muy difícil. Ella no tenía trabajo, apenas vivíamos en un cuarto y no había comida, y salimos a la tienda y era como noviembre, y vamos caminando, y en noviembre en Los Ángeles, obviamente como en todo lugar, caen las hojas, y entre las hojas y el viento, la calle vacía, íbamos caminando y de repente
veo que viene un billete volando y el primero, que era el más vivo, era yo. Corro y lo quiero agarrar, pero fallo y me pega entre el tobillo, la pierna, la parte de abajo, y se parte en dos. Y persigo uno y veo, digo, es $1, y lo perseguía. Y cuando veo había un 5 y no era un 5, cuando lo abro era un billete a 50. Me alegré mucho, se alegró el corazón y perseguí el otro billete y voy a agarrar el billete y era otro billete de $50. Corrí hacia mi madre, se lo di, se lo puse en las manos. $100 en 1990 en la ciudad de Los Ángeles era casi 2 semanas de comida. 2 semanas de comida. Y mi madre, siendo quien era, dice, lo ve, lo agarra y dice, este dinero lo perdió alguien. Y en mi mente, sí, pero nosotros lo necesitamos. Y ella me dice, a mí y a mi hermano, dice, regresemos a casa, y se quedan enfrente del lugar donde estábamos viviendo, y dice, si ven a alguien buscando el dinero, me llaman y yo se lo doy. Bueno, nos quedamos con Marvin y rogando y pidiendo que no apareciera la persona. Y efectivamente la persona nunca apareció. Nunca apareció. ¿Fue esto un milagro? No. Fue la mano providencial de Dios, que en su gran misericordia nos envió un dinero. Alguien lo perdió, seguro una persona iba caminando y no lo necesitaba o no se dio cuenta, y de esa manera el dinero llegó a nosotros. Nunca conocimos a la persona que lo perdió, nunca apareció. Esa es la misericordia que Dios tiene para con el ser humano, que a veces no entendemos en el momento. En el caso de nosotros no lo entendíamos, pero no fue hasta que leímos en la Escritura que el Señor protege a los pobres y a los vulnerables, que entonces yo pude derramar lágrimas y acordarme no solamente de esa situación, sino de cada día, cada momento, cada hora, cada segundo de nuestra vida en el cual el Señor ha estado involucrado providencialmente cuidándonos. Eso es una verdad aún para los impíos que están de pie, aunque no reconocen a Jesús. Pero esto asciende a un nivel más sorprendente, sabiendo que Dios tiene un cuidado amoroso y mejor para con sus hijos. Deuteronomio 10, 17 y 18 dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, que hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Salmo 68, 5 dice que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas desde su santa morada. Salmo 72, del 12 al 14 dice que Él librará al menesteroso, que clame a Él, y al afligido que no tiene quien le ayude. Él es su ayuda. Él tendrá compasión del pobre y del menesteroso. Salvará la vida de los necesitados. Nuestro texto de hoy nos muestra 4 verdades espirituales que las preocupaciones nos hacen olvidar. Número 1, las preocupaciones nos hacen olvidar lo que valemos para Dios. Número 2, nos hace olvidar lo que Dios hace por nosotros. Número 3, nos hace olvidar que Dios sabe todas las cosas acerca de nosotros. Y número 4, si Dios sabe y se preocupa por nosotros, Él tiene una prioridad para nosotros. Así que hay algo que Dios demanda en medio de todas las circunstancias de sufrimientos. Él demanda que haya una prioridad en nuestra vida. Y tiene que ver una prioridad con la búsqueda de Él
Y en las palabras de Mateo, en la búsqueda del reino y su justicia. Si hay algo que caracteriza a la sociedad de hoy es que la ansiedad, como nunca, ¿sí? La ansiedad, otra manera de decir eso es la angustia. La ansiedad no solamente son pensamientos de preocupación, ¿verdad? Angustiosos, pero involucra el ser entero del hombre. La angustia involucra las emociones, el corazón. Una preocupación profunda por aquello que aún no ha sucedido. Y en medio de eso al hombre es muy fácil que se le olvide las grandes misericordias de Dios. Mateo 5:45 nos dice que Dios es un Dios bondadoso que hace que el sol salga para justos y malos todos los días. Hay muchos hombres cristianos que están caminando hoy y es por la gracia de Dios. Pueden respirar, pueden comer, pueden vestir y es por la gracia de Dios. Es por su misericordia, por su amor bondadoso. Y de igual manera, Mateo 5:45 nos dice, nos da a entender que aún aquellos pecadores caminan por esa misma misericordia de Dios. Mateo 25 empieza pensando en el contexto de lo que Jesús le ha enseñado a los discípulos, diciéndoles, no hagan tesoros aquí en la tierra, en donde los ladrones hurtan, donde el óxido corrompe. En estos tiempos bíblicos, las casas eran humildes, eran casas de barro, habían casas más simples. Y era muy fácil que los ladrones vinieran por el costado de una casa, hicieran hoyos y extrajeran las cosas de la gente, llevándose sus alimentos, su ropa y su joya. En los tiempos bíblicos, la manera en que alguien se distinguía, porque era una persona rica, era si tenía ropa, alimentos y algunas joyas. La idea de tener una casa para ser notoriedad de riqueza no era parte de la cultura. Y así que los hombres se afanaban por estas cosas, por la ropa, por los tesoros y por la comida. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, había venido a enseñarle a sus discípulos que todas estas cosas pueden estar presentes y el hombre puede buscarlas de una manera desesperada a tal punto que caiga en la angustia, pero que al final del día esas cosas son cosas que se corrompen. Nadie va a poder llevar nada el día que pase a la presencia del Señor. Lea conmigo entonces el versículo 25, Jesús diciéndoles, no hagan tesoros aquí en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo. La pregunta es, ¿cuáles son los tesoros del cielo? ¿Puedo llevar tesoros al reino de Dios? ¿Puedo acumular tesoros al reino de Dios? ¿Materiales? No. Los tesoros tienen que ver con la clase de vida cristiana que yo vivo, mi confianza, mi comunión, la palabra de Dios, la oración, el amor hacia los hermanos, demostrando que tengo verdaderamente comunión con Cristo. Jesús le dice, porque donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, la interpretación de eso es simple.
Si el hombre lo que tiene como tesoro en su vida son las riquezas materiales de este mundo, el vestir, el vivir, el comer, las joyas, o pongámosle un nombre, porque ahora las riquezas en nuestros tiempos adquieren multiforma, son de muchas formas. Si eso es el centro para el hombre, entonces si su corazón está ahí, está lejos de Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La forma positiva de decir eso es que para el creyente su mayor tesoro tiene que ser Cristo. Y entonces, si Cristo es su mayor tesoro, entonces su corazón va a estar en Cristo. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión en algún punto de su vida. ¿Quién o qué es mi mayor tesoro? ¿Este mundo y sus ofertas o Cristo Jesús y sus promesas? Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y no al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y al materialismo. Ahí entra Mateo en el versículo 25 y dice: por eso, en conexión a todo lo que ha dicho, por eso os digo, no os preocupéis. Esta palabra aparece en diferentes formas en estos versículos que leímos alrededor de 6 veces. Es el tema central de estos textos. La prohibición a que el creyente, al que el ciudadano, el Hijo de Dios, caiga a tal nivel de preocupación que tenga ansiedad. Porque la ansiedad en esencia es pecado. Porque desconfía de la palabra de Dios que los creyentes dicen creer profundamente. Jesús les dice: por eso les digo, no se preocupen por vuestra vida. Y les ilustra eso, les dice: ¿de qué habéis de comer? ¿De qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿de qué habéis de vestir? Son las cosas por las que los hombres se preocupan. Y si pudiéramos decirlo, amados hermanos, aún en nuestro tiempo, no podemos imaginarnos a un hombre sin ropa y sin comida. Jesús le hace la pregunta, de donde viene un principio: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Cuál es el principio que Jesús le está enseñando a los discípulos? Quizás la mejor manera en que yo lo puedo poner es esta. El principio está en que la única razón por la que nosotros podemos tener necesidades hoy en nuestra vida es porque estamos vivos. Si no estuviéramos vivos, nada de eso nos aquejara. Y por eso Jesús les dice que no vale más la vida que el alimento, que el alimento sustenta la vida, pero la vida viene de Dios. Y de alguna manera, que quizás nunca sucedería, pero si algún día nosotros fuéramos confrontados con una propuesta de esta manera, como algunos creyentes en algún tiempo fueron enfrentados con la propuesta: niega a Cristo o serás quemado. Y ellos decidieron por ser quemados. Hoy en día eso no sucede, por lo menos en nuestro contexto.
Pero nos ayudaría a pensar que si algún día existiera la remota posibilidad que nos dijeran, ¿quieres o qué prefieres? ¿Morir con todos los manjares y las ropas delicadas de este mundo, pero sin Cristo? ¿O prefieres morir de hambre, roto, pero con Cristo? Una respuesta bíblica sería: quiero morir con Cristo. No importa cuánto sufrimiento traiga la realidad de la vida y del pecado en este mundo en el cual Dios nos ha puesto, no importa cuán duro sea y difícil, sabemos que aunque sea difícil y doloroso morir de hambre, es más difícil morir eternamente en el infierno sin Cristo. El hambre se acabará, pero la condenación eterna es eterna. Entonces Jesús le enseña eso. No entienden que la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa, y la respuesta del creyente debe ser: sí, Cristo. La vida es más importante que la ropa. Sí, Señor, es más importante que la comida. Por eso, no se preocupen. En el versículo 26 Jesús ilustra esto a los discípulos y les dice: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en los graneros, y sin embargo vuestro Padre, vea la manera en que Jesús le dice, no dice mi Padre. Jesús habló en los evangelios en muchas ocasiones diciendo mi Padre, pero en esta ocasión les dice: mi Padre es su Padre también. Y le dice: si Dios hace esto con la creación inanimada, con las aves y con las plantas, en este caso las aves, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Se da cuenta cómo las preocupaciones y la angustia y la ansiedad de este mundo hace olvidar al creyente cuánto los hijos de Dios valen para él? Y tenemos que aclarar que aquí Jesús nos está enseñando la pereza o el ser irresponsable, como algunas personas han dicho de esta manera en el pasado, que escuché hace muchos años. El Señor me está llamando al ministerio. Voy a dejar mi trabajo, voy a dejar todo. Y agarran a la esposa, a los hijos y los llevan, y todo es un fracaso total. ¿Y cómo vas a vivir? El Señor me va a proveer. Él no me va a dejar sin alimento. Y toman este texto y otros más. Jesús aquí no está enseñando eso. Note que Jesús dice: miren, que les está llamando la atención y les está diciendo: observen, es un imperativo, mirad, pongan atención en lo que voy a decir. Las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen. Note que dice que ellas no siembran ni recogen, pero no dice que las aves no trabajan. Y de hecho, muchos creen que de toda la clase de animales que hay, las aves son los animales que más trabajan. Nunca se les ve por horas y horas en una rama. Siempre andan volando de un lado para otro, yendo a traer, armando un nido, yendo a traer comida, colectando y acumulando comida. Wow. Y esa es una verdad profunda para la vida del creyente, que confiamos
que el Señor provee todas las cosas que necesitamos, pero nunca nos quedamos con las manos cruzadas. Trabajamos, somos diligentes, somos prudentes, ahorramos, preveemos. Entonces, el asunto acá no es no prepararse, no trabajar, tampoco el asunto es que no vengan las situaciones difíciles a la vida, porque van a venir. El asunto es no caer en la ansiedad, desconfiando de la palabra de Dios que Él ha dicho que cuidará de cada uno de nosotros. ¿Por qué? De acuerdo a esta palabra, porque valemos mucho más que todas las cosas que Él creó. Es de esperarse que Dios cuide de una manera especial a aquellos que portan su imagen, aquellos por quienes envió a Cristo Jesús a la cruz del Calvario para redimirlos de su pecado. Vaya conmigo a Mateo 10. Del 28 al 31. Vea cómo este texto nos ayuda a entender esto. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Esto está en el contexto del llamado al discipulado del creyente, que nos involucra a todos los que estamos aquí. Aquí no hay un verdadero creyente sentado que no haya sido llamado por Cristo al discipulado. Y el discipulado tiene un costo y toma muchas formas. Puede ser enfermedad, persecución, escasez, muerte, odio. Jesús le dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Antes bien, temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, y el único que puede hacer eso es Dios. Versículo 29, en conexión con nuestro texto, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Hermano, esto es glorioso. Jesús les está enseñando a los discípulos acá, diciéndole, no teman a este mundo, no teman a las dificultades. Un pajarillo no cae al suelo sin aprobación de Dios. Ninguna circunstancia llega a la vida del creyente si no ha pasado por el ojo de Dios y su aprobación. Nada. Él es soberano, absoluto, controla todo. No hay ningún rincón del universo que se escape en lo que Él pueda proclamar su autoridad y poder. Y Jesús declara eso para darle a entender al hombre, a los discípulos en este caso, en el versículo 30, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Una pregunta ahí cuando pasé por ese texto en aquel entonces era, ¿pero qué sentido tiene que Dios sepa cuántos cabellos tenemos? ¿Cuántos cabellos tiene Gabriel o Ernesto? ¿O yo? ¿Qué de significativo hay en eso? La realidad es que no hay nada de significativo y de importante en saber cuántos cabellos tenemos, pero Dios sabe, y lo que eso nos quiere decir es que Dios sabe hasta los aspectos de nuestra vida de menos importancia, cuanto más Él sabe esos elementos y aspectos de nuestra vida importantes que nos hacen llorar y que nos hacen tener temor.
Si Él sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza y eso no es de importancia, estoy seguro que Él sabe todas mis necesidades. Esto es precioso. Pero la incredulidad mezclada con la ansiedad puede llevarnos a pecar y no conocer. Esto es palabra de Dios. Verdaderamente yo creo que Dios conoce cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Y si Él conoce eso, hermanos, conoce todas tus necesidades, conoce todos tus problemas, conoce todas tus adversidades, como conoce todos tus pecados. Vaya conmigo al Mateo 12. Vea la importancia que Dios le da al hombre, porque el hombre, Cristo siempre mostró, no solamente Cristo, pero a través de toda la Biblia, aún el mandamiento de no matar es un valor que Dios le está dando a la vida. Pero acá en Mateo 12, 11, perdón, al 12, en esta ocasión Jesús había venido a una sinagoga donde estaban los fariseos y escribas y había un hombre con una mano seca. Y obviamente la religión judía no permitía que se hicieran trabajos el día de reposo. Y Jesús dice la escritura que sanó al leproso. Y estos hombres atendieron a él y le dicen, no es lícito sanar en el día de reposo. Y Jesús acá les declara lo siguiente: ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una sola oveja y si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, si un hombre vale más que una oveja y ustedes la sacarían de un hoyo el día de reposo, yo, Dios, puedo sanar a un hombre en el día de reposo, porque un hombre es más valioso que una oveja. Y eso es algo que se le ha olvidado al hombre en muchos aspectos, especialmente al hombre cristiano, porque estamos hablando a la iglesia, que a veces prefiere ganar argumentos y no a su hermano. A veces prefiere imponer su personalidad, su orgullo, sin importarle el daño que está haciendo al hermano. Todo lo contrario a lo que Cristo hace, que le da un valor de acuerdo a su misericordia y correcto de acuerdo a sus propósitos al hombre. Segundo, la ansiedad y la angustia nos hace olvidar lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros. En algún sentido, todos podemos decir, wow, vienen momentos difíciles a mi vida, pero lo único que tengo que hacer es mirar atrás y ver lo que Dios ha hecho por mí. La historia que les comentaba al principio es una historia de aliento que Dios, aún en su misericordia, a una familia incrédula, a través de su gracia común, la pudo sostener y nunca faltó comida. Nunca faltó cuidado. Versículo 27, Jesús sigue diciendo el argumento de por qué no debemos de preocuparnos. Dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? En la Reina Valera creo que dice un codo, que es una medida de 18 pulgadas, pero la mejor traducción, esa palabra en el original se usa como para describir una medida, pero también tiempo. Y aquí habla acerca de la ansiedad por aquellos que se preocupan por la vida. Hay jóvenes que se preocupan por la vida y dice, ¿cuántos años voy a vivir?
Hay adultos que se preocupan por la vida y están ansiosos porque el día llegará en que su Creador los llamará a su presencia. Y el punto es de que por mucho que el hombre se preocupe, se angustie y tenga una ansia extrema, nunca añadirá ni una sola hora, ni se quitará una sola hora de vida que Dios ha establecido para él. ¿Quién de ustedes, dice, puede añadir una hora al curso de su vida? La respuesta es nadie. Esa es una pregunta retórica que solamente tiene una respuesta, y esa respuesta es negativa. Nadie puede añadir, por mucho que quiera, a su vida ni siquiera un segundo. ¿Cuántos de los que estamos acá, al leer este texto, podemos pensar que tenemos un Dios misericordioso en Cristo Jesús, que nos ha guardado la vida, a pesar de que hemos hecho lo imposible, quizás en algunos casos hasta para perderla? Agarrando el automóvil a 120 por hora, manejando con alcohol en el cuerpo, con drogas, manejando airado, con eso que se conoce hoy el rage road, ¿verdad? Y resultan grandes accidentes. Pero pongámonos a pensar cómo el Señor nos ha guardado la vida, de cuántas enfermedades. Más de uno de acá hemos estado a punto de morir, y sin embargo, no era el tiempo de Dios. Por muy difícil y oscuro que se miró el día, el Señor nos sacó y nos tiene hoy acá. Entonces creo que la Biblia nos ayuda a meditar de que nadie puede añadir ni una sola hora al curso de su vida, y debemos de meditar que cuando ese día llegue, es la voluntad de Dios. Si el Señor determina cuándo un pajarillo cae al suelo y cuándo no, Él determina el día y los días del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vale mucho más. Y llamarlo a su presencia no es un castigo, sino, como dijo Pablo, ganancia. Versículo 28 sigue hablando, reiterando Jesús: y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Una vez más les ilustra con los lirios del campo, las flores del campo. Les dice: no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Wow. Imagínense la gloria de Salomón. En el punto de la historia, el hombre más rico del mundo, con sus palacios, sus vestiduras. Y Jesús dice: ni aun Salomón. Básicamente le dijo: estas flores tienen más presencia y más majestad de cómo se miraba Salomón. Entonces, ¿por qué se preocupan por la ropa? ¿Por qué se preocupan por las cosas vanas de este mundo? ¿Por qué se preocupan por aquello que no nos acerca a Dios, sino que en cierta manera nos aleja de Dios? Hay personas para quienes la ropa se puede convertir en un ídolo. Hay personas para quienes las casas se pueden convertir en un ídolo, las propiedades. Hay personas para quienes los automóviles se pueden convertir en ídolos.
Y todo está bien mientras lo tienen. Todo está trabajando bien mientras acumulan tesoros en la tierra, pero no están acumulando tesoros en el reino de los cielos. Pero el momento que no están, entre la ansiedad, la preocupación y las cosas se evidencian. Y empezamos a evidenciar en dónde está nuestra confianza. Y se podría analizar y decir, no, estoy tan preocupado que creo que mi confianza y mis tesoros no están en el reino de los cielos, están acá. Jesús los exhorta y le dice, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? El Salmo 68:5 dice que Dios es padre de los huérfanos, defensor de las mujeres desamparadas. Él da alimento al pobre, a los animales. Los animales abren su boca para esperar los alimentos de Él. ¿Cuántos podrían hoy negar y decir, Dios no ha hecho nada por mí? No habría ninguno. En alguna ocasión un hombre caminando en un lugar lo encontré que me conocía y sabía que como cristiano orábamos en agradecimiento a Dios por todo y queriendo contender dice, ¿por qué oran a Dios por todo? ¿Por qué agradecen a Dios por todo? Si yo tengo algo, lo tengo por mi trabajo y por mi esfuerzo. Si como es porque yo agarré la comida, la puse en una olla y en un sartén y la preparé. Y dice, y si logré tener esa comida, fue porque tuve fuerza para ir a trabajar. Y así iba su argumento, ¿no? Y solo bastaron unas cuantas palabras para preguntarle de dónde venía su salud, su fuerza. Y no nos pudo contestar. ¿De dónde viene su vida? Porque la única razón por la que puede hacer esas cosas es porque tiene vida. Y aún le tuve que responder, aún de los alimentos, sí, usted los cosecha de la tierra, sí, pero usted no puede hacer lo que la tierra hace, que produzca los alimentos. Ninguno de nosotros debería de actuar así, declarando grandes cosas, pero olvidando que la fuente de toda bendición para los cristianos es Cristo Jesús. La fuente de toda bendición es el Dios Padre. En el versículo 31 y 32 hay algo sorprendente. Porque Jesús les dice, por tanto, no se preocupen, ustedes saben que Dios hará más por ustedes, porque ustedes valen más para Él. Entonces, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Y concluye con esta bomba de declaración, dice que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas ellas. En primer lugar, Jesús está haciendo una distinción entre los discípulos y los gentiles. Y les dice, los gentiles, los incrédulos, los no creyentes, claro, ellos se preocupan, tienen afán, llegan hasta enfermarse por
por la preocupación. Alguien dijo, yo no he visto a nadie que se haya muerto porque la cuenta del banco está vacía, pero sí he visto personas que mueren por preocupación y ansiedad de que su cuenta está vacía. Los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. En estos tiempos los gentiles tenían dioses crueles, horribles, que demandaban de ellos y no tenían ninguna clase de cuidado para ellos. De hecho, el César era considerado como un dios y lo único que hacía era que les imponía, ¿qué? Impuestos grandes, límites. Y entonces la actitud de los incrédulos, escritos aquí por los gentiles, era una actitud de decir, mientras yo pueda voy a vivir. Y voy a vivir de la manera más excelente. Voy a buscar el pan, la comida y los tesoros, porque no tengo esperanza. Sus dioses para ellos venían y los ultrajaban, les robaban. No era un Dios cuidadoso que le dice, como nuestro Dios, ustedes valen mucho más para nosotros, para mí. Ustedes valen mucho más que toda la creación inanimada. Porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas que vuestro Padre celestial sabe. Esa palabra sabe, que se habla de Dios, nos da la idea que Dios no se enteró hoy de nuestras necesidades. La forma en la que esa palabra está escrita nos da la idea de que lo que Dios sabe empezó mucho antes. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, que no solamente conoce todas las cosas, pero aún conoce todas las que pudieron ser y no fueron. Así de grande es su poder. Y así que no hay nada de riesgos en Él. Él es el único ser que no toma riesgos. Usted y yo sí tomamos riesgos, porque no conocemos el futuro y hacemos un plan y decimos, voy a hacer el plan A, plan contingente B, plan contingente C, y hacemos hasta 4 si es posible, por si alguno no trabaja, algo nos va a salir. Pero Dios no es así. Él sabe absolutamente desde la eternidad. Él sabe aún desde que antes que nosotros naciéramos, todo nuestro ser. En realidad este sabe es un verbo presente perfecto que denota una acción que inició en el pasado y que sigue activa y que no dice cuándo terminará. La solución es entonces de que Dios sabrá en todo tiempo. No habrá ninguna cosa que llegue a tu vida que Él no sepa. Es por eso que los creyentes podemos decir que Cristo Jesús fue esperanza en el pasado de nuestra vida. Él es esperanza hoy y será esperanza para toda la eternidad. No habrá un solo segundo en que nosotros estemos fuera de su alcance. Y el que está en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Dios sabe. Realmente Él sabe. Nosotros a veces podemos pretender que sabemos alguna cosa de alguien. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que asumimos que conocemos a una persona, pero en realidad no la conocemos? Al final del día nos dimos cuenta que era una persona con más necesidad de lo que nosotros pensábamos. Pero Dios no, Él sabe realmente. Él sabe seguramente.
cuando dice que él no necesitaba que ningún hombre le diera testimonio de los hombres, porque él sabe lo que hay en cada corazón de los hombres. Jeremías también, 17:9. ¿Quién conoce el corazón? Dios. Vea conmigo Efesios 4:17. Pablo aquí, hablando a la iglesia, le dice: esto digo, pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Pero un creyente está en el lado opuesto de todo lo que acaba de escribir aquí Pablo. ¿Por qué? Porque ya no somos extranjeros, ahora somos hijos. No somos considerados gentiles, no estamos en la vanidad de nuestra mente, porque ahora tenemos a Cristo, tenemos su palabra que dirige nuestros deseos, nuestros pensamientos. Un creyente no tiene el entendimiento entenebrecido, un incrédulo sí. No tiene la capacidad, no tiene la capacidad entonces dada por el Espíritu Santo para poder tomar buenas decisiones, pero los incrédulos tienen el entendimiento entenebrecido. Y vea esto último, están excluidos de la vida de Dios. Los creyentes están incluidos en Cristo. Y como aprendíamos el viernes, nuestra unión con Cristo se ve no solamente en su vida, muerte, resurrección, ascensión, aún en esos aspectos tan gloriosos tenemos esa unión con Cristo. Esto es todo lo contrario. Eso es lo que buscan los gentiles. Y además de eso, también debemos de entender que no solamente estamos del lado opuesto que los incrédulos, y tenemos a Cristo, tenemos la palabra de Dios, tenemos sabiduría, no estamos entenebrecidos, pero la Biblia dice que Dios, como un padre se compadece de sus hijos, así Él se compadece de nosotros. Y por último, la angustia, la ansiedad, hace que olvidemos lo que Dios manda que sea nuestra prioridad. Versículo 33 al 34. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día su propio problema, su propia perversidad. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, Cristo le está enseñando a los discípulos, a la iglesia, de que no tienen ninguna razón por qué preocuparse en las cosas de esta vida. No es que Él sea indiferente, pero Él lo que está diciendo: no caigas en ansiedad, no caigas en angustia, porque eso es pecado. Entonces Cristo enseña que los discípulos, cada creyente, vale mucho más para Él. Dios hará mucho más
para Él. Dios sabe lo que necesita. Y entonces la conclusión de Cristo es de que ordena que nuestra prioridad no debe de estar en todas esas cosas que angustian nuestra vida, sino en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Ya el apóstol Juan lo había dicho en Juan 6:27, pero trabajen, en las palabras de Jesús, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Esto es glorioso porque no solamente recibimos el alimento físico de parte de Dios, pero también recibimos el alimento para vida eterna de la misma fuente. Esto es lo que este texto dice. No trabajen por el alimento que perece. En unión a lo que estamos viendo, no se angustien, sean prudentes. No es malo prever ni acumular. El problema es angustiarse. Pero trabajen arduamente por el alimento para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Por ahí dijo un pastor, si los hombres oraran y leyeran la Biblia tan organizadamente y sistemáticamente y tan estratégicamente como hacen sus trabajos todos los días, la iglesia sería diferente. Nos levantamos a las 6 de la mañana para prepararnos, hacer un café, hacemos estrategia, queremos comprar el gas más barato para no gastar mucho. Hacemos estrategia, cuánto queremos ganar y decimos quiero trabajar 8, pero mejor 12 porque así voy a ahorrar más. Y luego sale y no quiero comprar afuera porque quiero cocinar en la casa y somos tan estratégicos para cuidar las finanzas. Pero hacemos lo mismo con la vida de oración. ¿Hacemos lo mismo con la lectura de la palabra de Dios? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Si la respuesta es no, podemos entender por qué los problemas vienen a nuestra vida entonces. ¿Por qué es tan fácil desconfiar a Dios cuando no conocemos su palabra? Quisiera darle estos últimos 2 textos para cerrar. ¿Cuál es la actitud que no debemos de tener? La Biblia nos habla de la historia del pueblo de Israel habiendo sido liberados con grandes prodigios y señales cuando Dios derrotó a Faraón y a sus dioses. Abrió el mar rojo. Dios los acompañaba de día como una nube y de noche como una columna de fuego. Y a la orden de Dios, Moisés abrió el mar rojo y pasaron salvos. Cuando Faraón los persiguió, Dios dio la orden, cerraron y todo el poder militar más grande del mundo pereció en un corto momento por la protección de Dios a su pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Que aunque vieron las grandes maravillas de Dios, vieron las plagas que Dios envió a Egipto en castigo por no dejar salir a su pueblo. En Éxodo 14:11 vemos algo tan trágico. Lo puede leer conmigo si desea. Éxodo 14:11. Vamos a leerlo desde el 10. Ya habían sido liberados. Estaban rumbo a la tierra prometida. Y en el versículo 10 dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel
Alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo. Tuvieron ansiedad, angustia, preocupación y clamaron al Señor. Y agarraron, como quien dice, ¿verdad?, el que tenían enfrente, y ese era Moisés. Y le dicen, después de haber visto toda la gloria de Dios y su poder en liberarlos, le dicen, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto, Moisés? ¿Por qué nos has tratado de esta manera? ¿De qué manera? Si lo único que estaban siendo eran objetos de la liberación de Dios y de su misericordia. Pero ellos, en su preocupación al ver el ejército y a Faraón, dijeron, ¿por qué nos has tratado de esa manera? Sacándonos de Egipto. No es lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Wow. Hay muchos cristianos que actúan de esta manera. No entiendo por qué ahora que soy cristiano todo me va mal. Mejor estaba allá. Tenía más dinero cuando no creía al Señor. Y tal vez se puedan atrever a decirle, pastor, le dije, mejor me hubiera dejado allá en el pecado. Espero que nadie diga eso. Pero se piensa, ¿no? Y eso es un problema. Porque caer en esa condición es incredulidad. Y es una ofensa a la palabra fiel de Dios, que Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se cumplirá. Y si Dios dice que valemos más para Él y Él hará mucho más para nosotros, Él lo hará. Pero yo no lo quiero dejar con esta imagen, yo lo quiero dejar con una imagen preciosa de cómo deberían de responder los hijos de Dios. Y vaya conmigo a Daniel. Daniel capítulo 'Se asombrará de la actitud y de la valentía y de la fe y la convicción de estos jóvenes. El contexto es el rey Nabucodonosor había hecho una imagen para que se adorara. Como el mundo pide que se le adore hoy, ¿no? Pero estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no se inclinaron ante la imagen. El rey los llamó en el versículo 16, puede leerlo conmigo, 16 del capítulo 3. Le dan la noticia al rey, estos no se quieren hinclar ante la imagen, tienen que morir. Entonces en el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, después de que el rey los amenaza que morirían y le dice, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiente y nos puede librar de tu mano, oh rey. Pero si no lo hace, escuche la convicción, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Boom. ¿Sí? Estos hombres entendían perfectamente la soberanía de Dios. En pocas palabras le dijeron al rey Nabucodonosor, si el Señor no nos salva,
Él quiere y desea que pasemos por esto y Él nos librará por difícil que sea la prueba, pero no serviremos a tus dioses. Qué glorioso. No cedieron, ¿verdad? Al temor. Un horno ardiente, 7 veces más de lo que había sido calentado para tirarlos y ser incinerados. Ellos dijeron, no. Le dijeron, no tenemos por qué responderte. Qué glorioso, ¿no? Sabemos que nuestro Dios nos va a librar, pero si no lo hace, aún así nos serviremos. No estaban hablando y sosteniendo su moralidad, sino que estaban confiando en la soberanía de Dios. Esa es la actitud con la que los creyentes deben de responder ante las circunstancias, dificultades y sufrimientos de la vida. El problema no es si vendrán. Aún la palabra en Hebreos dice que Jesucristo aprendió obediencia en sus sufrimientos. Nuestro Dios es un Dios glorioso y misericordioso. Lo que nosotros necesitamos es creer a su palabra. Necesitamos creer a todas sus promesas. Él es nuestra paz. Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino que en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Si la angustia es la salud o la vida, el Señor te dice que sean conocidas tus peticiones. Si la angustia es la situación de este país y las leyes, que sean conocidas tus peticiones. Si la angustia es el trabajo, que sean conocidas tus peticiones. Si la angustia es pecaminosa, hay que dejarla y confiar y creer en la palabra de Dios. Damos gracias al Señor. Oremos. Gracias, oh Padre amado. Ayúdanos, oh Padre, a ser como estos hombres, Señor, que ante tal amenaza de muerte, Señor, por el rey, tuvieron una convicción grande en medio de la dificultad y la persecución. Sabemos, Señor, que no podemos hacer esto en nuestra humanidad. Solamente lo podemos hacer estando completamente confiados en tus promesas, en tu palabra. Señor, nosotros decimos, sí, Señor. La vida y el cuerpo son más que el alimento y la ropa. Sí, Señor, te serviremos a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad, a pesar de la persecución, a pesar de la escasez, Señor. Sí te serviremos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Señor, ayúdame y ayuda a tu iglesia, Señor, a que puedan entender esta palabra y la puedan retener en su corazón y puedan aplicarla, creerla y vivirla. Porque será a través de ella, Señor, que tú les das consuelo, paz y tranquilidad. Gracias, Padre, por tanto amor inmerecido para nosotros, tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.